Finalmente, después de una semana de espera, ya ha sido estrenado el tan aclamado capítulo 19 de Dragon Ball Daima, el penúltimo del anime. Ahora sí, entramos en la recta final y estamos cerca de despedirnos de este último anime de Akira Toriyama. La situación es crucial y caótica en el reino demonio. Se presume que este episodio romperá el internet. ¿Será verdad? Lo vemos a continuación. Vamos con el resumen del capítulo 19. Finalmente, el esperado capítulo 19 de Dragon Ball Daima ha sido estrenado, y con ello se ha revelado el misterio detrás del deseo de Glorio. Contra todo pronóstico, Glorio decidió traicionar a Arinzu y favorecer a Goku y sus aliados, solicitando al Porunga Rojo que convierta a Goku y los demás en adultos, restaurando así sus cuerpos originales y devolviéndoles toda su fuerza. En un instante, Goku, Vegeta, Bulma recuperan sus formas adultas, con un resplandor dorado rodeando sus cuerpos, mientras su energía regresa a su punto máximo. La expresión de Arinzu cambia por completo, pasando de la seguridad absoluta a una furia incontrolable al darse cuenta de que su plan está en peligro. Con sus cuerpos restaurados, Goku y Vegeta desbordan un ki abrumador, mostrando que su poder ha vuelto a su nivel original y que ahora tienen una nueva oportunidad de enfrentar a Goma y Arinzu en igualdad de condiciones. Sin embargo, el deseo de Glorio no solo afecta a los protagonistas, sino que también provoca una reacción inesperada en el reino demonio, haciendo que la energía del entorno se altere, como si el equilibrio del lugar estuviera cambiando drásticamente. Mientras la tensión en la batalla crece, la pregunta que queda en el aire es cómo responderán Arinzu y Goma, ahora que Goku y Vegeta han vuelto a su máximo poder y si aún tienen algún as bajo la manga para contrarrestar esta impactante vuelta de los héroes. En el capítulo 19 de Dragon Ball Daima, con su cuerpo restaurado a su forma adulta, Vegeta es el primero en lanzarse al combate contra Goma, demostrando su orgullo y determinación por demostrar que no necesita ayuda de nadie. Sin perder tiempo, Vegeta desata su transformación en Super Saiyajin 3, haciendo temblar el suelo con la impresionante presión de su ki dorado y liberando un aura electrificada que ilumina el campo de batalla. Goma, sin inmutarse, sonríe con arrogancia, observando cómo la melena de Vegeta crece y su poder se dispara. Con una velocidad arrolladora, Vegeta ataca con una ráfaga de golpes, lanzando puñetazos y patadas con una precisión letal, logrando impactar varias veces a Goma, quien retrocede por la fuerza de los ataques. El regreso de Vegeta adulto en Super Saiyajin 3 es un momento absolutamente épico en Dragon Ball Daima, con una animación impresionante que resalta cada detalle de su transformación. Su melena dorada extendiéndose hasta la cintura, la electricidad chispeando alrededor de su cuerpo y la intensa mirada llena de determinación. La batalla contra Goma alcanza un nuevo nivel de intensidad, con Vegeta desatando un asombroso despliegue de velocidad y poder, golpeando con una fuerza devastadora que sacude el escenario y obliga a Goma a retroceder por primera vez. Los puños de Vegeta atraviesan la defensa del demonio y una brutal ráfaga de ataques combinados lo deja momentáneamente aturdido. Sin embargo, cuando parece que Vegeta ha tomado la ventaja, Goma ruge con furia y desata un aterrador cambio, elevando su tamaño monstruosamente hasta convertirse en un titán colosal, con su piel oscureciéndose y su energía volviéndose aún más opresiva. El suelo se resquebraja bajo su inmensa presencia, mientras su risa demoníaca retumba en el aire, dejando claro que la batalla está lejos de terminar y que Vegeta necesitará aún más poder para hacerle frente. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de Vegeta, Goma comienza a adaptarse rápidamente, bloqueando y contrarrestando cada movimiento con una facilidad aterradora. En un abrir y cerrar de ojos, el demonio gana la ventaja y, con un solo golpe devastador en el estómago, deja a Vegeta sin aire, obligándolo a retroceder. Vegeta, jadeando, se da cuenta de la cruda realidad. El Super Saiyajin 3 no es suficiente para derrotar a Goma. Mientras se esfuerza por mantenerse en pie, una expresión de frustración se dibuja en su rostro, preguntándose si existe alguna forma de superar esta barrera de poder y alcanzar un nivel superior antes de que sea demasiado tarde. Tras la derrota de Vegeta, la presión recae sobre Goku, quien, con una determinación feroz,
se lanza nuevamente al combate contra Super Goma. Goku, ahora transformado en Super Saiyajin 3, alcanza un nivel de poder que hace temblar el reino demonio. Su melena dorada y su aura intensa se expanden, envolviendo el campo de batalla en un resplandor cegador, mientras su ki se eleva a alturas inimaginables, haciendo que las vibraciones del combate sacudan los cimientos de todo el reino. Los golpes de Goku resonan con tal fuerza que incluso el suelo tiembla bajo sus pies y la atmósfera se distorsiona a su alrededor. El enfrentamiento contra Super Goma, ahora aún más gigante y monstruoso, se convierte en una batalla titánica, con ambos guerreros moviéndose a velocidades vertiginosas. Goku, con su energía renovada y su lucha llena de furia y esperanza, combate con una ferocidad nunca vista, intercambiando impresionantes ataques que hacen vibrar el aire con cada choque. Este combate no es solo una lucha de poder, sino una prueba definitiva de la resistencia y el coraje de Goku, cuyo ímpetu es ahora el último bastión contra la oscuridad que amenaza con destruir todo. El capítulo 19 de Dragon Ball. Daima alcanza su clímax cuando Goku adulto, tras haber agotado casi todo su poder en su forma de Super Saiyajin 3, se ve obligado a elevar aún más su nivel. Con una determinación inquebrantable, Goku cierra los ojos y se concentra, desatando un poder más allá de lo que jamás imaginó, transformándose en Super Saiyajin 4. Su apariencia cambia radicalmente, con una melena más larga, rojiza, y su cuerpo emanando una energía demoníaca que brilla con intensidad. El aura de Goku se intensifica, cubriendo el campo de batalla con un resplandor cegador, mientras su columna vertebral se endereza y sus músculos se expanden, mostrándolo más imponente que nunca. Goma, al ver la nueva transformación de Goku, prepara su propia defensa, sabiendo que ahora enfrenta a su oponente más fuerte. Con ambos guerreros a punto de chocar en un enfrentamiento definitivo, el destino del reino demonio pende de un hilo, y el futuro de Goku y los demás está más incierto que nunca. Este último choque promete ser una batalla épica donde solo uno de ellos prevalecerá. El adelanto del capítulo 20 de Dragon Ball Daima deja claro que el enfrentamiento entre Goku Super Saiyajin 4 y Goma será el clímax definitivo de la serie. Después de una serie de intensos combates y transformaciones, el poder de Goku alcanza su máxima expresión, manifestándose en su imponente Super Saiyajin 4, una transformación que fusiona el instinto primitivo de los Saiyajin con una energía mágica única del reino demonio. Goma, por su parte, también desata su poder absoluto, y la batalla entre ambos guerreros se convierte en un choque de titanes que amenaza con destruir todo a su alrededor. El campo de batalla se llena de poderosas ondas de energía, mientras los dos se lanzan ataques devastadores, demostrando la magnitud de su poder. Este enfrentamiento no solo definirá el destino del reino demonio, sino también el futuro de los protagonistas, quienes luchan por preservar lo que queda de su mundo. La resolución de esta batalla marcará el cierre de Dragon Ball Daima, dejando a los fanáticos al borde de sus asientos, esperando ver quién será el último en pie. En otras noticias, también te comparto el resumen completo del manga 104 de Dragon Ball Super. Finalmente, ya ha sido estrenado el manga 104 de Dragon Ball Super, y su inicio nos muestra a Trunks y Goten disfrutando de una serie de Clean God, en la que el héroe derrota a un grupo de alienígenas que intentaban invadir la Tierra. Goten está completamente emocionado con la acción y la determinación del personaje, pero Trunks, en cambio, no comparte su entusiasmo. Para él, todo lo relacionado con los superhéroes es patético y anticuado, considerando ridículo que los héroes se disfracen para combatir el mal. Además, está convencido de que los héroes en la vida real no son más que actores o personajes de ficción sin ninguna habilidad auténtica, lo que refuerza su desinterés en el concepto de la justicia heroica. Esta diferencia de perspectivas entre ambos amigos establece un claro contraste en sus personalidades, dejando en evidencia que Trunks no ve ningún valor en el heroísmo hasta este punto de la historia. Días después, Trunks asiste a un paseo escolar junto a su clase, donde recorren un museo dedicado a los antiguos héroes que alguna vez protegieron la Tierra. Entre las figuras destacadas del museo se encuentra una gigantesca estatua de Olibu,
un personaje que anteriormente solo apareció en el relleno del anime de Dragon Ball Z, como un guerrero legendario de la Galaxia del Norte en el otro mundo. Sin embargo, su presencia en este museo confirma que Olivu ahora es oficialmente canon dentro de la historia principal, y que en el pasado fue un luchador proveniente de la Tierra que alcanzó un estatus de héroe reconocido. Trunks y sus compañeros de clase observan con asombro la magnitud de la estatua, mientras su profesora explica que Olivu fue considerado uno de los guerreros más poderosos de su tiempo, siendo un protector clave de la humanidad en una era olvidada. Otra estatua que resalta en el museo es la de Mutaito, el legendario maestro de artes marciales que vivió hace más de 300 años y que en su época fue el luchador más fuerte de la Tierra. Su importancia en la historia radica en que fue el mentor de maestro Roshi y Tsuru Sennin, además de ser el responsable de haber sellado a Piccolo Daimaku con la técnica del Mafuba, sacrificando su vida en el proceso. Su legado fue crucial para la historia de la humanidad, y su estatua lo representa como símbolo de su sabiduría y valentía. Trunks escucha con atención la historia de Mutaito, aunque aún no parece convencido del verdadero significado de lo que representa el heroísmo. Entre las figuras más llamativas del museo se encuentra una estatua de Goku en su infancia, aunque con una particularidad sorprendente. Su rostro está cubierto por un signo de interrogación. Esto indica que el mundo recuerda que hace varias décadas un niño guerrero fue el responsable de derrotar a Piccolo Daimaku, salvando al planeta de su reinado de terror. Sin embargo, debido a la falta de registros precisos de aquella época, la identidad de aquel niño permanece desconocida para la mayoría de la población. Trunks observa la estatua con curiosidad. Goku, quien en su infancia luchó en una de las batallas más decisivas de la historia de la Tierra, sin recibir reconocimiento alguno. Finalmente, la exposición culmina con una estatua de Mr. Satan, el héroe reconocido por toda la humanidad como el salvador de la Tierra tras la derrota de Cell. Su imponente figura se alza con una pose triunfal, reflejando el orgullo y la admiración que el mundo siente por él. A su lado se encuentra otra estatua inesperada, la del gran Saiyaman, el héroe enmascarado que una vez protegió la justicia en la Tierra, pero que no ha vuelto a hacer apariciones desde la saga de Majin Buu. Se presume que la razón por la cual Gohan dejó de ser el gran Saiyaman se debe a que, en su juventud, su identidad fue expuesta en televisión nacional, lo que lo obligó a abandonar su papel como el excéntrico justiciero de la ciudad. Con todas estas figuras heroicas en su mente, el joven Saiyajin empieza a cuestionarse si realmente los héroes son tan insignificantes como él pensaba, marcando el inicio de un posible cambio en su perspectiva. Durante el desarrollo del capítulo 104, se está llevando a cabo la grabación de una escena de Clean God en el mismo museo donde Trunks y su clase están de excursión. Todo parece ir de acuerdo con el plan hasta que, de repente, un grupo de criminales reales irrumpe en el lugar con la intención de robar valiosas reliquias. En medio del caos, los delincuentes toman a Trunks como rehén, sin saber que él es un guerrero Saiyajin con la capacidad de derrotarlos fácilmente. Sin embargo, Trunks se encuentra en una situación complicada, ya que si utiliza su fuerza para defenderse, sus compañeros podrían descubrir sus habilidades y levantar sospechas sobre su verdadera identidad. Justo cuando la tensión aumenta, Clean God aparece en escena y, para asombro de todos, demuestra ser un luchador increíblemente hábil en la vida real. No solo un actor de películas. Con gran destreza, Clean God derrota a los malhechores con facilidad y salva a Trunks de sus captores, dejando al joven Saiyajin completamente impresionado por su capacidad de combate. Para sorpresa de Trunks, Clean God no es solo un héroe de pantalla, sino que realmente posee una fuerza y habilidades sorprendentes, lo que cambia su percepción sobre los héroes enmascarados. Hasta ese momento, Trunks los veía como figuras débiles y ridículas, pero al presenciar de primera mano la valentía y el poder de Clean God, su perspectiva comienza a transformarse. Además, Clean God le ofrece un consejo sabio y significativo. Los héroes usan máscaras no solo por apariencia,
sino para proteger su identidad y, lo más importante, a sus seres queridos. Le explica que los criminales siempre buscarán dañar a quienes son cercanos a los héroes, por lo que mantener su identidad en secreto es una manera de salvaguardar a los que aman. Estas palabras resuenan profundamente en Trunks, quien queda maravillado por la convicción y nobleza de Clean God, sintiendo por primera vez una verdadera admiración por el concepto de un superhéroe. Inspirados por este evento, Goten y Trunks finalmente deciden que ellos también pueden convertirse en héroes y proteger la Tierra. Juntos, comienzan a diseñar los primeros prototipos de sus trajes, esbozando ideas sobre sus identidades como luchadores enmascarados. Con gran entusiasmo, prueban diferentes combinaciones de atuendos y estilos hasta dar con un diseño que los represente. Así nace el concepto de Saiyaman X1 y Saiyaman X2. Dando inicio a su vida como superhéroes y estableciendo el legado de una nueva generación de protectores del planeta. Aunque su motivación y entusiasmo son elevados, aún tienen un largo camino por recorrer para convertirse en verdaderos defensores de la justicia.